Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos recibe, que nos da la oportunidad precisamente hoy en la primera entrega de este año 2026 de reencontrarnos para conversar de las tareas prioritarias que debemos tener en este año. Un año nuevo, bríos nuevos, compromisos nuevos, pero para garantizar los derechos viejos. Queremos en esta entrega revisar con ustedes sector por sector qué debemos hacer, hacia dónde debemos orientarnos, cuáles deben ser nuestras prioridades si queremos aprender de las malas prácticas y aprender de las lecciones que hemos tenido o que alguien ha tenido en el mundo para evitar que esas afectaciones sigan perturbando nuestras oportunidades de construir esa utopía riesgo cero que venimos construyendo paso a paso desde hace varios años, juntos ustedes y nosotros. Vamos a tratar de que esta reflexión que haremos en el día de hoy sea un llamado a la acción, un llamado a la acción a cada uno de nosotros, un llamado a la acción a cada una de nuestras familias, de las instituciones locales, de los gobiernos locales, de los sectores del gobierno central, de las instituciones nacionales y del gobierno central. Vamos a analizar o a conversar nosotros, ustedes y nosotros en este breve periodo de tiempo que significa la grabación de esta entrega, pero que debe ayudarnos o puede ayudarnos durante todo el año, pasando revista si hemos hecho esa tarea o no la hemos hecho, si estamos dando el paso correcto o no hemos dado el paso correcto. Vamos a hablar hoy de las prioridades que necesitamos para garantizar una vida saludable, que es el derecho principal que constitucionalmente nos atañe y al que nosotros debemos empujar, debemos contribuir para que todas las instancias del Estado dominicano, todas las organizaciones del país puedan trabajar junto a nosotros para garantizarnos una vida saludable. Una vida saludable en cada uno de los aspectos de esa vida. Luego analizaremos paso por paso cómo para esa vida saludable necesitamos tener seguridad alimentaria, debemos tener un techo seguro, debemos tener la garantía de una asistencia adecuada cuando sea necesario. Cada uno de los elementos que van a componer esa vida saludable a la que tenemos derecho y que estamos seguros de que a partir de esta entrega, ustedes y nosotros vamos a ir chequeando cada semana, cada día, a cada instante en nuestro entorno, qué hace falta
para que juntos podamos disfrutar de esa vida saludable en toda la República Dominicana. No se muevan porque en breve continuamos con ustedes, queridos amigos, en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, en este compromiso de conversar sobre las prioridades que necesitamos para garantizar esa vida saludable a la que tenemos derecho, la prioridad número uno que tenemos es garantizar un ambiente saludable. Necesitamos que el aire sea saludable. Si el aire no es saludable, si el aire está contaminado, si el aire es un monóxido de carbono, como el que respira los vehículos al combustionar o que respiran las chimeneas, minutos de vida tenemos. Si no tenemos ese aire puro, saludable. Tareas para tener un aire puro, tenemos que garantizar que la vegetación en nuestro entorno esté disponible. Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible, porque en cada entorno familiar haya una cantidad de árboles, tanta como sea posible, árboles que purifiquen el aire, porque tenemos muchos elementos contaminantes. Entonces, para garantizar que el aire sea saludable, depende de nosotros, no son los animales ayudan. Por ejemplo, los murciélagos son fabulosos en el tema de reforestación, porque las frutas que toman sueltan las semillas, o las iguas o los animales riegan semillas. El que corta los árboles generalmente somos nosotros, somos los hombres, los seres humanos. Entonces, garanticemos preservar los árboles que tenemos y sembrar tantos árboles como sea posible en nuestro entorno. Y les invitemos que comencemos el año recolectando todas las semillas de lo que usted se coma. Todas las semillas. Enseñemos a los niños que si se comen una guanábana, guarden las semillas de la guanábana. Si se comen un níspero, guarden las semillas del níspero. Si se comen cualquier fruta que tenga semillas, conservémosla. Y si no tenemos espacio donde sembrar, que siempre hay uno, riéguela en el camino por donde usted pasa, en un sitio donde ella pueda crecer. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo yo voy a sembrar una mata de caimito si eso dura tantos años para desarrollarse? No importa, usted ha comido muchas frutas que usted no ha sembrado una mata. Simplemente reflexione cuántas frutas, cuántos cocos, cuántas guanábanas, cuántos mangos, cuántos aguacates yo me he comido y yo no he sembrado ninguna mata. Alguien la sembró. Entonces vamos nosotros como una meta número uno es conservar y distribuir en cualquier lugar la semilla, que usted no tiene que ser agricultor, ni agrónomo, ni especialista. Los murciélagos, cuando se comen una fruta, el murciélago no ve. Es solamente con radar, no es ciego el murciélago. Y hay millones de árboles sembrados en el país por los murciélagos. Sencillamente sueltan la semilla donde ellos están comiendo. Y esa semilla termina naciendo y generando un árbol que hoy nos permite la calidad del aire que disponemos, pero que necesitamos mejorar. Eso es en la parte de nosotros. Necesitamos que la autoridad competente, la autoridad de preservar el medio ambiente, también haga lo suyo. Que en las orillas de nuestros ríos, que en nuestros parques, que en nuestras áreas protegidas, incremente todo lo posible las áreas de reforestación para reponer la masa boscosa que se ha perdido. Que vigile, que contribuya con nosotros que estamos sembrando y vigile evitando que desaprensivos destruyan nuestros bosques
porque nuestros bosques es la prioridad número uno. Si queremos, queridos amigos, la número uno, queremos insistir, si queremos garantizar la calidad del aire que respiramos. En cada uno de nuestros pueblos los alcaldes deben recuperar todos los parques que hay disponibles. En las orillas de nuestros ríos hay zonas que deben dedicarse para la reforestación, parques, 20, 50 metros, que deben ser zona boscosa protegida, que no tan solo va a conservar la calidad del agua que está en el río, sino que al mismo tiempo nos va a permitir a nosotros contar con el filtro del aire que viene de un lado u otro, un aire que lo va a purificar, el árbol va a tomar el calor del aire y nos va a dar un aire acondicionado para que podamos disfrutar de ese ambiente agradable, de ese aire puro que necesitamos nosotros para poder vivir la vida saludable a la que aspiramos y a la que tenemos derecho. Al mismo tiempo, debemos decir que necesitamos mejorar nuestras vías de comunicación si queremos tener ese ambiente, esa vida saludable. O sea, vemos que hay un interés de mejorar el tránsito y las carreteras de una vía las estamos haciendo de 2 vías con una isleta central y luego ya son 4 vías, pero esas 4 vías que muy bien van a ayudar a manejar el tránsito, debemos también saber que va a generar problemas, porque ya no todo el mundo puede cruzar la calle cuando era una sola vía en 2 direcciones, que usted miraba para los 2 lados y cruzaba sin problema, no importa su edad, no importa su limitación, usted cruzaba, los animales cruzaban, la vaca cruzan. Ahora, cuando usted en ese paso natural que todos tenemos, tenemos nosotros los seres humanos, estamos acostumbrados a cruzar esa vía, la carretera Sánchez, usted la cruza, y los vehículos pasaban uno cada 10 minutos, no importa, la vaca lo cruzaba, pero ahora los vehículos pasan cada 30 segundos. Y no son 2 vías en cada dirección, son 4. Y algunos sitios estamos poniendo 3 vías en una dirección o 4 vías en una dirección. O sea, nosotros tenemos que tener conciencia, nosotros los seres humanos, que hay un riesgo. Y tenemos que tener la conciencia de sentarnos con las autoridades competentes que hay que darle solución a ese riesgo. Hay pasos a nivel que hay que diseñar al mismo tiempo que se plantea la carretera para que los miembros de una comunidad que hoy están separados por esa vía, que antes no lo habían porque eso era un conuco lo que había ahí, puedan subir por encima o por debajo de la vía sin riesgos. Pero también tenemos que ver las personas con discapacidad, los animales, las vacas, porque las vacas cruzaban al arroyo que está del otro lado de ver. Entonces esa vaca va a intentar romper el camino porque tiene sed. Y la vaca se va a meter en la carretera y va a generar accidentes si no hacemos lo correcto. Entonces, todos nosotros, ustedes tenemos que tomar conciencia nosotros para buscar las soluciones necesarias con las autoridades. Pueden ser soluciones, déjeme cada cierto tiempo un paso a nivel, como si fuera un puente por debajo de la carretera, para que las vacas puedan cruzar por ahí a beber al otro lado del río. O para que la persona que tiene alguna discapacidad pueda pasar por allá. O el que va en un caballo que va arriando la vaca pueda cruzar por ahí. De todas maneras, yo les digo, es una tarea que no está en manos de nosotros, pero sí puede estar en nuestra voz. Nosotros tenemos que hacer sentir la voz cuando se presente el problema para que la autoridad competente tome la decisión, para que en la comunidad nos podamos poner de acuerdo a dónde ir y a quiénes tomar, porque tenemos que garantizar una vía saludable para la gente. Tiene que haber una vía para que la gente pueda moverse en bicicletas, para que la gente pueda moverse a pies, para que la gente pueda moverse en su caballo, generando el
la posibilidad de ejercitarse al mismo tiempo que nos transportamos para disfrutar de una vida segura y de una vida saludable sobre todo. Yo les voy a dar un ejercicio que a lo mejor nos va a ayudar a muchos, porque a veces nos montamos en un motor y el accidente lo genera una vaca que está en el medio de la carretera, o el vehículo, y el vehículo se estrella con la vaca. Yo aprendí en algún momento, andando en el campo, conversando con la gente, que la vaca, por donde mete la cabeza, sigue, no se devuelve. O sea, si una vaca metió la cabeza por ahí, olvídese que usted no la va a devolver. Entonces, la solución no es que usted frene de golpe porque usted vio la vaca. Porque si frena de golpe, pierde el control del vehículo y el vehículo se va a estrellar con la vaca como quiera. Si usted puede reducir la velocidad, eso ayuda, pero apúntele al trasero de la vaca. Porque la vaca, en lo que usted llega, ya la vaca pasó. La vaca no se va a devolver nunca. A diferencia del perro o de otro animal o de una gente, la gente cuando ve el ruido quiere devolverse, se frena y recibe el golpe ahí. Pero la vaca sencillamente va a seguir caminando al ritmo que llevaba y usted va a pasar tranquilamente por la parte de atrás de la vaca sin mayor riesgo. Aunque es preferible que maneje con precaución, que la autoridad ponga el paso a desnivel para mover los animales y que no tengamos vacas en el medio de la carretera para que la vía pueda ser franca y segura para todos y cada uno de nosotros en este año 2026. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos con este breve conversatorio, pero interesante, de las prioridades y cosas que podemos hacer para que este año podamos disfrutar de la vida saludable a la que tenemos derecho. En breve continuamos con ustedes. Queridos amigos, para garantizar una vida saludable, que es, digamos, la meta que tenemos nosotros en este año 2026, además de esas vías de la calidad del aire, hay un recurso que es imprescindible. Luego del aire, luego de poder respirar adecuadamente, los seres humanos necesitamos ingerir agua de calidad, agua potable. Una tarea que en nuestro país, digamos, la tiene asignada o asignado, digamos, el Ministerio de Salud como un holding, como una institución que supervisa o que controla los consejos directivos de las autoridades de agua potable. Antes era la INAPA, el INAPA solamente, pero ahora además del INAPA está Coramoca, Corazán, Corachica, o sea, y se van haciendo corporaciones en algunas ciudades para que administren los acueductos de esas ciudades, quitando un poco la presión que tiene INAPA como autoridad que tiene que garantizar la calidad del agua para el consumo humano. Un tema imprescindible si queremos mantener a las personas en salud, esa vida saludable que estamos planteando, porque si el agua el agua potable no está disponible, es muy probable que en poco tiempo tengamos todas las emergencias de los centros de salud congestionadas con personas con afectaciones gastrointestinales. Y si hay afectaciones gastrointestinales, esa deshidratación que se da, vuelta crónica,
generará otras afectaciones y traumas en todo el cuerpo. Ya decíamos que para respirar, una gente que no respira 3 minutos, 4 minutos, murió. Si respira un aire contaminado, se va rápidamente. Una gente no tiene la posibilidad de aguantar una semana sin agua, 3 días sin agua. O sea, tiene que haber una capacidad de reponer con agua potable para poder, digamos, mantener el cuerpo, nuestro cuerpo, que es en gran parte agua potable. Todo el cuerpo de los seres humanos, todo el cuerpo de los animales es en su mayoría, está en su mayoría compuesto por agua, líquido, que es, y en ese ambiente de líquido es el que se moviliza nuestro cuerpo, sobre todo el sistema circulatorio del cuerpo, que al mismo tiempo es circulatorio, es el medio por el que se distribuyen todos los nutrientes y todos los medicamentos necesarios en cada una de las células de nuestros cuerpos. Hace unos años, si usted tenía sed, usted podía pararse en el arroyo que había ahí, tomarse un traguito de ese del arroyo. Se acercaba al arroyo cristalino, bebía de esa agua y podía seguir caminando. Y hasta el animal que usted iba se bebía del mismo arroyo y usted no tenía problema. La situación que tenemos ahora, con la gran cantidad de población que se ha movilizado del campo a la ciudad, la gran cantidad de personas que trabajan en el campo o se movilizan en el campo o en la ciudad sin los servicios sanitarios necesarios, adecuados. Antes usted tenía una letrina cada 100 tareas de tierra y trabajaban 2 gentes ahí. Esa letrina era un filtrante que antes el agua que está ahí, antes de llegar esa agua al nivel freático, ya estaba filtrada. Pero ahora la situación no es la misma. La situación que tenemos es una alta densidad de personas en el campo y sin decir nada en la ciudad. Tenemos que en cualquier barrio de la ciudad se hizo un barrio, se cogió una parcela, se hizo un barrio, se mudaron 100 familias, ya son 2.000, 3.000 personas que viven ahí, más 2.000 visitantes, y todas esas personas cubren sus necesidades en un baño, en teoría con agua corriente, pero que descargan eso en una cisterna o en un pozo séptico, y ese pozo séptico se va a un pozo filtrante defondado que contamina el nivel freático. O sea, el agua que corre por debajo de la tierra, que antes era un agua pura filtrada, en gran cantidad de nuestros poblados urbanos o suburbanos, es un agua tan contaminada como el agua que está en el pozo séptico. Y si usted consume esa agua, va para el hospital. En poco tiempo usted tiene problemas gastrointestinales. Eso genera una presión adicional sobre la autoridad de agua, que tiene que garantizarle agua potable, potabilizada, tomada del río o del pozo, llevada a una planta de tratamiento, luego almacenada adecuadamente y luego distribuida adecuadamente, para garantizar que más de 15 millones de personas que cohabitamos en este territorio cada día tenga acceso al agua potable, a un vaso de agua potable cuando lo necesite. Hay sitios donde ya usted tiene la posibilidad de adquirir agua embotellada, pagar por esa agua embotellada. No hemos podido regular el tema todavía, se ha ido avanzando, pero no hemos podido regular el tema de que cada persona que tiene una instalación, un negocio, una casa, maneje adecuadamente los desechos sólidos de la casa, que implica tener conectado su baño o los desechos de la casa al alcantarillado sanitario. Si no hay alcantarillado sanitario, como pasa en muchos lugares, incluyendo en sectores del Gran Santo Domingo, no estamos hablando de un sector lejano, de zonas que tenemos. Al no haber eso, no puede
conectar eso al drenaje pluvial, ni lo puede mandar directamente al suelo, al subsuelo, porque mucha gente hace un pozo en su casa para sacar agua por si hay necesidad, tener un pozo filtrante de donde saca agua para alimentar su cisterna. Y si usted hace eso, usted tiene problemas porque el pozo suyo está chupando el agua que está no tratada y está generando la contaminación en su hogar. Entonces, imagínese usted si la gente se queja de que para cocinar o para tomar tiene que invertir 100 o 200 pesos todos los días para tomar. Imagínese usted que se tome el agua contaminada. Entonces tendría que gastar 10,000 pesos todos los días para poderse curar de las enfermedades gastrointestinales. O sea, tenemos que abordar ese tema, que la autoridad competente verifique que no se puede, si no autoriza la construcción, si no hay un manejo adecuado de esos desechos sólidos, porque necesitamos garantizar el agua potable. Es una tarea descomunal, grandes esfuerzos se están haciendo. Por suerte, en la República Dominicana tenemos la isla que mayor cantidad de agua tiene en todo el Caribe. Tenemos agua suficiente. Las lluvias que generan nuestros mares mantienen el agua que necesitamos nosotros, que necesitan las plantas y que necesitan los animales, pero nosotros necesitamos preservar la masa boscosa, necesitamos educar a la gente de la importancia de eso para conservar el agua, y necesitamos educarnos para garantizar la calidad del agua que tenemos disponible, que no podemos desaguar el desagüe de los puercos o el desagüe de la cocina o al río directamente, porque eso va a contaminar el río de donde tomamos el agua para nuestros acueductos. Es un tema de responsabilidad individual de nosotros, pero al mismo tiempo de las autoridades sectoriales de agua y del Estado dominicano. Garantizar el agua es una prioridad. Hay esfuerzos, conservamos agua, tenemos muchas presas, estamos hablando de hacer muchas más, tenemos que hacer muchas más para garantizar que no se pierda una sola gota de agua de nuestros ríos sin ser utilizada primero para garantizar el agua de consumo humano. Segundo, para garantizar la irrigación de las tierras donde se producen los alimentos que necesitamos y la alimentación de nuestros animales domésticos y no domésticos. Tercero, para que el agua que se necesita para la higienización de nuestras casas esté disponible. Y por último, el agua que se necesita para los procesos industriales, construcción de viviendas, utilización de cemento, aceras, calles, etcétera, esté disponible. Por suerte, en nuestro país tenemos la materia prima, que es el agua. Tenemos una buena planta productora de agua, que son las lluvias que vienen de las nubes que se generan por el calentamiento de nuestros mares alrededor de todas nuestras costas. Pero necesitamos conservar el recipiente que va a recibir esa lluvia, que son los bosques que están en todas nuestras cuencas hidrográficas, para que podamos cumplir ese ciclo completo y volver de nuevo a tener garantizada el agua potable con la calidad que necesitamos en el país. Hemos hecho el comentario porque esa es una responsabilidad de todos. Fíjense que comencé con la responsabilidad de cada uno de nosotros los ciudadanos y terminé con las responsabilidades que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, que corresponde al Estado en sí, para garantizar que todo funcione adecuadamente. No se vaya, queridos amigos, porque en breve continuaremos con este conversatorio sobre las prioridades que tenemos al comenzar el año, todos nosotros, para garantizar esa vida saludable que todos merecemos y a la que todos tenemos derecho. En breve continuamos con ustedes.
Queridos amigos de la Utopía, seguimos aquí con ustedes conversando al inicio de este nuevo año sobre prioridades, tareas, metas que debemos revisar y poner en marcha si queremos garantizar la calidad de vida que merecemos y a las que tenemos derechos. Esa vida saludable que nosotros y hemos visto en los dos primeros segmentos, la prioridad del aire, tareas para garantizar la calidad del aire como el insumo principal que todo ser humano tiene, el prioritario. Luego, garantizar la calidad del agua, que es el segundo insumo sin el cual no podemos vivir y que tenemos en abundancia, igual que el aire. Y en tercer lugar, queremos hablar de un tercer elemento, tercer y cuarto elemento, que aunque no son prioritarios, no son los dos prioritarios, sin ellos se hace difícil garantizar el obtener los objetivos que hemos planteado en el primer y segundo objetivo. ¿Qué es el objetivo? Un techo seguro. ¿Cómo garantizamos un techo seguro y seguridad alimentaria? O sea, había una época no muy lejana en nuestro país, 500, 1000 años, el techo seguro era un bohío de cana y de paja cerca de un río, cerca de un arroyo, o en el farallón, cerca donde había unas cuevas que nos permitían protegernos y guarecernos cuando venía el mal tiempo, porque tampoco éramos que el manejo de nuestras propias necesidades no era un tema mayor, lo podíamos manejar, que no es lo mismo ahora que tenemos 13 millones de personas deambulando día a día, afectando, interactuando en el medio ambiente, generando contaminación en el medio ambiente, sin olvidarnos que tendremos que tener 50 millones de animales, vacas, chivos, perros, gatos, ratones, que seres vivos al fin, deambulando en el mismo territorio, buscando garantizar la vida, también generan contaminación en el medio ambiente si no hacemos lo correcto, si no tomamos las previsiones del lugar. Porque la contaminación que generan los ratones, por ejemplo, provocan graves afectaciones si contaminan el agua o los alimentos que usamos. Para decir una cosa, la leptospirosis puede ser una grave afectación para quien le toque, que puede hasta generar la muerte, o contaminaciones de parásitos u otros generados por los otros animales, si no sabemos manejar cada cosa en su lugar, si no garantizamos que haya el hogar esté adecuado para nosotros, un lugar seguro, con su techo seguro, donde el manejo de los desechos sólidos esté realizado en el lugar que le corresponde, donde la custodia de los alimentos y la custodia de lo que se bebe esté a salvo de la intromisión de actores intrusos que no deban estar contaminando esos alimentos o que no los estemos manejando de manera inadecuada. O sea, tener un hogar seguro ahora es un poquito más complicado que lo que era hace 600 años en las tribus originarias que habían en nuestro territorio. No tan solo era gente que tenía miles de años viviendo y vivía con salud, comía con salud, pero la densidad poblacional que había en cada territorio no generaba un estrés sobre el manejo de los desechos sólidos y la contaminación. Inclusive en nuestro territorio era mucho más fácil manejar el tema hace 100 años a lo que sucede ahora, donde más del 80% de la población del territorio, de la población nativa del territorio, vive en las zonas urbanas y suburbanas,
en entornos no adecuados y no preparados para el manejo de los desechos sólidos o suplir las necesidades, nos crea un reto adicional. Esa es una tarea que nosotros tenemos que comenzar sabiendo que en el hogar de un techo seguro debemos garantizar una seguridad alimentaria de esa familia. Tenemos que garantizar que se produzcan los recursos económicos necesarios para poder mantener el hogar con la energía eléctrica necesaria para que no se contaminen los alimentos, con los recursos necesarios para suplirnos de los detergentes y los insumos, etcétera, que se requieren para comprar los alimentos de la calidad oportuna que necesitamos, que pueda guarecernos de la lluvia, que pueda guarecernos de los malos tiempos y que al mismo tiempo permita que la familia pueda hacer no tan solo el descanso necesario después de una jornada de trabajo, sino el lugar de paz y tranquilidad para que los hijos puedan estudiar, puedan hacer sus tareas, puedan conservar los libros y los cuadernos que tienen para su año escolar, que no se pierdan con la venida del arroyo o con la venida de la lluvia de un huracán o cualquier otra perturbación o incendio que se pueda provocar. O sea, nosotros tenemos que garantizar ese hogar y eso nos pone metas, tareas a nosotros. Nosotros tenemos que saber que necesitamos garantizar un hogar saludable para un techo saludable y seguro para cada familia del país. Y cuando hablamos de cada familia, no significa nosotros los que vivimos en este pueblo hoy, porque si los que llegan al pueblo de otro pueblo como migrante o de otro país como migrante, o si los animales vienen migrando a la zona y contaminan el entorno donde estamos, tampoco estamos seguros. Necesitamos que todo el que habita en el territorio tenga acceso a un techo seguro, porque la salud nuestra depende de la salud de todo el que está en el entorno nuestro. Y yo quiero, para que tomemos conciencia de la importancia de lo que estamos comentando, hacer un conversatorio, o recordarles a ustedes un conversatorio que tenía con la alcaldesa de Sabana Larga, de Elías Piña. En un momento determinado llegaba a mi oficina desesperada porque tenía más de 200 personas de su comunidad con cólera, el hospital de Elías Piña lleno de gente con cólera, y no había recibido ayuda de las autoridades competentes porque decían que no había oportunidad. Y nos sentamos y revisamos, y bueno, explíqueme cuál es la situación. Resulta que toda la gente de la comunidad, en el resumen de la conclusión, bebía agua de un pozo que había en la comunidad. Óyeme, hay que suspender el agua nadie puede tomar agua de ese pozo. Yo la mandé con un vehículo y técnicos especializados, porque cuando hay esa contaminación es porque hay el agua, la fuente de agua es la que genera la contaminación. Había iniciado un brote de cólera en el país y obviamente cualquier persona que hubiese estado en una población con cólera, que hubiera defecado en el aire, el agua al llover podía contaminar el pozo, o que hubiera defecado en una letrina o en un pozo donde el agua que corría debajo, esa agua subterránea que se mueve en la capa freática, iba a llegar al nivel de la capa freática donde estaba la gente de esa comunidad y automáticamente paramos el agua ahí y garantizamos un suministro de agua potable verificada por el INAPA y verificado por el Ministerio de Salud, que fue el apoyo que le pedimos. Inmediatamente se paralizó la epidemia. Y hay un manejo que tenemos que saber, que si hay afectación, usted tiene una afectación de ese tipo, lo primero que tiene que parar la fuente de agua que está tomando,
tiene que garantizar otra vía de agua y garantizar sobre todo la hidratación, porque el gran problema de esa afectación, de esa enfermedad, es que una persona se puede deshidratar en una noche. Por eso es tan fatal. A veces una gente se siente mal, tiene el día deshidratado, que tiene que ir mucho al baño, y dice, mañana yo voy al hospital o voy a verme con un médico. Al otro día mañana ya no llega. O sea, inmediatamente en lo que llega la asistencia para que el médico regule, tiene que garantizar un manejo de agua adecuada. Y le recomendamos en la casa a esa persona que ya tiene problemas, tenga un vaso rojo, y a esa persona dele siempre agua con vaso rojo. Ninguno de los que está bien puede usar ese vaso, porque al usar ese mismo vaso se puede contaminar y enfermar. Entonces, no es por discriminarlo, es para evitar que esa persona contamine a los otros miembros de la casa, porque si todos se contaminan, el asunto se complica más. Entonces, en la casa, esa seguridad alimentaria, esa garantía de garantizar el techo y los servicios necesarios es una tarea imprescindible si nosotros queremos superar este año con los retos que nos traiga, disfrutando de una vida saludable 364 días que nos quedan en este año 2026. No se vayan porque en breve continuamos con más, queridos amigos, en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, llegando a la conclusión de este conversatorio, vamos a ver en el último segmento, fíjense que hemos hablado en un histórico de muchos años de las prioridades que debemos tener para una vida saludable. Y vamos a hablar del último, no porque sea el menos importante, sino porque es debe ser el menos prioritario. Y desgraciadamente en el país tenemos el hábito de ver lo menos prioritario como lo prioritario. Por años, la gente lo primero que piensa es en la emergencia para actuar. Y aquí lo que hemos hablado, fíjense que hemos ido conversando de todo menos de la emergencia. La emergencia, vamos a hablar de último, porque en la medida que hacemos todo lo que hemos dicho, hay menos emergencia, menos situaciones difíciles, y con las capacidades instaladas que tenemos en el país, capacidades en el Ministerio de Salud, capacidad en el Ministerio de Medio Ambiente, capacidad en las autoridades de agua potable, capacidad en las autoridades que manejan el recurso agua en el país, las capacidades que hay en todas las instituciones del Estado, nosotros podemos tomar previsiones, fortalecer capacidades, y si eso funciona, va a llegar lo que no se pueda controlar, va a llegar. Tarde o temprano habrá gente en los hospitales y en los centros de salud, porque el propio deterioro natural del ser humano, del cuerpo, las actividades preventivas, dicen que va a haber gente ahí, pero no tendremos saturación de esos medios. No tenemos por qué tener hospitales nuestros con emergencias llenas con problemas gastrointestinales o con problemas de afectaciones prevenibles. Cuando se presente, vamos a tener todas las instalaciones disponibles para brindar las atenciones con la calidad adecuada que merecemos cada uno de los ciudadanos constitucionalmente, porque la misma Constitución que establece que tenemos derecho a una vida saludable,
como el primer punto de los derechos que tenemos, también establece que tenemos derecho a una asistencia oportuna y adecuada cuando nos pasa algo. Pero la primera es la vida saludable. La meta nuestra es empujar, dedicar esfuerzos a esa vida saludable. Entonces, para garantizar que haya una respuesta adecuada, lo primero que vamos a recomendar o vamos a revisar con nosotros es saber que para que haya una emergencia adecuada, nosotros los ciudadanos, cada uno de los 15 millones de personas que cohabitamos con regularidad en el territorio, y a lo mejor 1 millón más que entra cada mes al territorio como turista eventual, y digamos que 1 millón más de dominicanos de la diáspora que están fuera y que vienen de todos los millones que tenemos, 1, medio millón, 200,000, lo que fueran. O sea, estamos hablando de más de 16 millones de personas que estamos en el territorio. Necesitamos tener el conocimiento, la capacidad, los riesgos de qué cosas evitar. Nosotros tenemos que saber que hay que respetar normas para vivir en sociedad. Hay reglas de juego que hay que respetar normas en el tránsito para evitar la ocurrencia de accidentes, que debemos revisar las autorizaciones debidas para todas las construcciones que se hagan y al mismo tiempo una revisión de todas las edificaciones que tenemos en el país, instalaciones, para evitar que nos sorprendan eventos. Y hago énfasis en eso de hacer las revisiones de nuestra infraestructura, de nuestras facilidades, precisamente porque en unos días vamos a conmemorar la ocurrencia del fatídico terremoto que afectó al vecino país de Haití. Va a ser 14 años. O sea, 14 años, va a ser 16 años. Fue el día 12 de enero del 2010. Van a ser 16 años que costó la vida de más de 300,000 personas y le ha costado o le va a costar más de 50 años de desarrollo a Haití, porque afectó sus infraestructuras, afectó la calidad de vida de su gente. Todavía ese pueblo, hermano, está luchando para superar todas las limitaciones y reencontrarse con el camino de progreso y de bienestar al que tiene derecho. Nosotros debemos saber que vivimos en un territorio insular común con Haití, con muchas vulnerabilidades estructurales y funcionales, que si ocurriese un evento de ese tipo, Dios no lo permita, va a generar graves afectaciones en el país, y que todos y cada uno de nosotros en sus propiedades, nosotros en nuestras ciudades, nosotros en nuestras instituciones, tenemos la obligación de revisar para evitar o reducir dentro de lo posible las afectaciones que pueda sufrir el pueblo dominicano ante eventos de ese tipo, al mismo tiempo que fortalecemos nuestras capacidades para responder adecuadamente donde ocurra una afectación de esa magnitud. Dios no quiera que ocurra, toco madera, decimos aquí en Dominicana, pero con el nivel de vulnerabilidad que tenemos, un país rodeado de fallas tectónicas, un país donde hay edificaciones que se afectan y se caen sin que sople la brisa. Imagínense qué va a pasar con un movimiento telúrico que tenga más de 7 grados. Eso nos obliga a prestar atención, y ya conversaremos en una próxima entrega de qué manera nosotros, los ciudadanos y las instituciones, podemos prepararnos mejor
para evitar que eventos de esa ocasión llenen de luto a nuestro país y afecten el progreso y el desarrollo que va llevando nuestro país paso a paso, con mucho esfuerzo y con mucha participación. Hasta la próxima semana, queridos amigos, cuando nos encontraremos usted y nosotros por estos mismos canales y a esta misma hora.